Ready, steady, go, go. Hola a todos y bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. Como siempre se me olvida presentarme en este vídeo, no se me va a olvidar, soy el Dr. Ángel Carrillo y soy pediatra. También, como siempre, agradeceros a todos los que estéis viendo el vídeo, a los que visteis el vídeo anterior acerca del tema que está tan de actualidad ahora como es el tema del coronavirus, y en particular, y como pediatra que soy, pues nos vamos a centrar en el coronavirus en los niños. Los que no hayáis visto el vídeo anterior, os pongo por aquí, creo que es por aquí o por aquí, el link al vídeo anterior para que os empapéis bien de toda la ciencia que en ese vídeo hablamos y que tratamos de explicar pues un poco por qué la infección del coronavirus, de este nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2 y de la infección que produce, de la enfermedad que produce el COVID-19, tiene esa afectación tan particular, tan distinta en los niños, haciéndolos mucho más asintomáticos, con muchos más casos leves y con una incidencia y prevalencia que, aunque esté aún por conocer, sabemos que globalmente les da un pronóstico mucho más favorable. Muchas gracias también a todos los que sois seguidores, a los que no lo sois, pues aprovechad los que hayáis llegado a este vídeo para apuntaros al canal y por supuesto darle clic a la campanita para estar pendiente de todos los nuevos vídeos que vaya publicando en el canal. Y sin más, vamos a empezar con esta segunda parte acerca del coronavirus en niños. En esta segunda parte nos vamos a centrar sobre todo en qué conocemos de la incidencia de esta infección en los niños. También vamos a hablar de qué edades son las que más característicamente en los niños se ven afectados. Nos vamos a centrar también mucho en qué síntomas tienen los niños, si son muy parecidos a los de adultos o qué diferencias tienen a la hora de sufrir esta infección. Ya digo, la mayoría de niños pueden tener cuadros asintomáticos o muy leves y pueden pasar incluso inadvertidos, y de esto todavía ni siquiera podemos tener datos hoy. Hasta que no haya datos de prevalencia real no lo podremos saber, pero muy probablemente cuando tengamos estos datos hablaremos de que muchos niños sufren cuadros asintomáticos que pasan incluso inadvertidos. Y también hablaremos de qué evolución tienen los niños una vez que sufren un cuadro que sí que es sintomático, qué evolución y qué pronóstico tienen, qué probabilidad tienen de acabar con un cuadro mucho más grave o incluso poder acabar necesitando ingreso o acabar incluso ingresados en las unidades de cuidados intensivos. La realidad, y ya lo dije en el anterior vídeo, es que hay muchos estudios globalmente que incluyen niños, pero es verdad que la población que finalmente ha sido estudiada en cuanto a los niños, pues la verdad es que es relativamente pobre, relativamente escasa, y es porque la incidencia en los niños sabemos que es relativamente baja. Los estudios que hay son los que tenemos, y los que tenemos nos permiten sacar un montón de conclusiones, pero es verdad que hasta que no tengamos unos estudios mucho más extensos hay que tomárselo relativamente con cautela, porque probablemente cuando hayan pasado semanas, meses o incluso cuando haya pasado toda esta pandemia, los datos concluyentes finales pues puedan incluso diferir de lo que os voy a contar a continuación, pero los datos que tenemos son los que tenemos y esos son los que os voy a contar. El problema principal en cuanto a la incidencia, es decir, a cuántos niños se ven afectados, es que no se están haciendo en general en la mayoría de poblaciones, en la mayoría de países no se están haciendo estudios de seroprevalencia, es decir, no estamos diagnosticando en la mayoría de los países cuántos niños han tenido o tienen anticuerpos ya de haber pasado la infección, hayan tenido o no el resultado de la famosa PCR positiva o negativa en los que fueron sintomáticos. Al haber, y sabemos que hay muchos niños asintomáticos que cuando se hacen estudios poblacionales empiezan a dar la cara, en estos estudios empiezan a ver que pacientes que se estudian por determinados motivos, pues porque tuvieron contacto con la familia o ante la presencia de síntomas muy inespecíficos o incluso sin síntomas, pues la incidencia es mucho mayor, con lo cual esto sesga los datos claramente. Daos cuenta de que si estamos haciendo estudios a pacientes que tengan síntomas, a niños que tengan síntomas leves o incluso moderados y graves, estamos obviando una gran parte de la población que son esos casos asintomáticos que incluso han estado en sus casas, probablemente transmitiendo la infección a sus convivientes, a sus hermanos, a sus padres o a sus abuelos, con el riesgo que esto conlleva, sin que pudiéramos saber ni diagnosticarlos, pues porque no se están haciendo estudios actualmente de prevalencia en la población y no sabemos qué niños han desarrollado un cuadro asintomático que sin embargo lo han transmitido. Esto es muy importante porque a la hora de incluirlos en los estudios de incidencia, de cuántos niños se están infectando día tras día, o de prevalencia, cuántos niños han sufrido la infección, podemos sobreestimar los casos moderados y graves y empezar a preocuparnos más de la cuenta cuando, si analizáramos toda la población general, veríamos que estos niños asintomáticos son muchos más de los que ahora conocemos y en realidad el cuadro en niños es todavía más leve de lo que incluso ya es, por suerte. De los estudios que disponemos ahora mismo, hay dos variantes un poco en cuanto a la distribución por edad. Hay algunos estudios que dicen que los más afectados son los niños, sobre todo a partir de los 10 hasta los 18 años, incluimos la población infantil hasta los 18 años, pues entre los 10 y los 18 años está prácticamente el 60%, mientras que el 40% restante estaría entre los 0 y los
los 10 años de edad. Pero ya digo, hay que tomar estos datos con mucha cautela por ese motivo, porque a lo mejor en esos niños de 0 a 10 años son la mayoría de casos asintomáticos y la distribución no está tan inclinada hacia el lado de los niños un poquito más mayores, como digo, hasta el 60% de niños entre los 10 y los 17 años del total de la población infantil. Habrá que verlo con el tiempo. Otros estudios, sin embargo, estudios realizados sobre todo en pacientes en China, donde tenemos los estudios más antiguos, porque es donde empezó precisamente, como ya sabéis, la infección, nos hemos dado cuenta de que la distribución no está tan inclinada hacia niños más mayorcitos, y la distribución un poco en algunos otros estudios lo que nos muestra es que la distribución es prácticamente igual en porcentaje a lo largo de todos los primeros 18 años de la vida, y que no hay una incidencia mayor en los niños un poquito más mayores. Como veis, dependiendo del estudio que cojamos nos podemos encontrar unos datos u otros, pero más o menos, como tampoco la diferencia es muy llamativa en los mayorcitos, parece que no hay una distribución particular en ninguna de las edades pediátricas por los distintos estudios que hasta ahora mismo tenemos. Sí parece que hay un poquito más de incidencia, como ocurre en los adultos, hacia los varones en comparación a las mujeres. Los niños sufren en general en la población pediátrica más la infección, al menos en las que estamos diagnosticando, que las niñas, y aproximadamente en las distintas series ronda el 60% de niños contra el 40% de niñas, y esto es muy parecido a la población adulta, y tampoco se sabe muy bien cuál puede ser la causa de que esto ocurra también en la población infantil, al igual que no se sabe cuál es la causa de que esto ocurra también en los pacientes adultos, que haya más varones que mujeres afectados, igual que en la población infantil hay más niños que niñas afectados, pero a fecha de hoy y con los datos que tenemos es la realidad. El 60% de pacientes infectados niños diagnosticados son varones, son niños, y el 40% restante serían niñas. En cuanto a los síntomas, todos conocéis, estáis hartos de verlo en televisión, en prensa, en redes sociales, distintos pediatras que como yo se dedican a hacer divulgación médica pediátrica, pues bueno, ya sabéis un poco cuáles son los síntomas de los adultos, pero ¿qué es lo que ocurre con los niños? ¿Qué datos estamos encontrando en las distintas series que he publicado ahora mismo en los niños? Pues para empezar con los distintos síntomas hay bastante diferencia en los adultos. Para empezar, lo que está claro es que hay muchos más casos asintomáticos o poco sintomáticos, es decir, lo que nos encontramos es que muchos niños en los distintos síntomas tienen una incidencia de estos síntomas mucho menor a la población adulta. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues para empezar, la fiebre. La fiebre en los niños es mucho menos común que en los adultos. En los adultos el porcentaje de personas que durante el desarrollo de la infección desarrollan fiebre ocurren aproximadamente en el 70% de los casos, mientras que en niños rara vez superan los distintos estudios el 50% aproximadamente. Y de hecho muchos niños tienen cuadros infecciosos de febrícula o de fiebre de bajo grado, que a veces ni siquiera, si no les ponemos el termómetro, no la podemos diagnosticar, porque como no da un mal estado general, el niño se encuentra razonablemente bien y no notamos nada, puede tener fiebre de bajo grado, a diferencia de los adultos, que se pueden poner en 39, 39,5 en estas infecciones con relativa frecuencia, mientras que en los niños es bastante común o que no tengan fiebre, o que sea fiebre o febrícula, mejor dicho, entre 37, 37,5, 38, y rara vez superan, como os digo, el 38, 38,5, y muy ocasionalmente pueden tener fiebre alta de 39 o más. De hecho, es bastante común que si estamos en cuadros febriles de por encima de 39, pues pensemos que pueda tener alguna otra cosa distinta que no sea una infección por coronavirus, porque lógicamente los niños pueden tener en la época de coronavirus cualquiera de las otras infecciones que tienen en el resto de épocas del año en época pre-coronavirus. ¿Y qué es lo que ocurre con la dificultad respiratoria, por ejemplo, que es otro de los síntomas característicos de los adultos a medida que van evolucionando en su cuadro clínico de su infección por coronavirus? Prácticamente el 40%, entre el 40 y el 45%, según las distintas series, suelen tener determinados signos y síntomas de dificultad respiratoria, mientras que en los niños, en las series que actualmente hay publicadas, ese porcentaje es inferior al 15%, es un porcentaje muy bajo. Por suerte desarrollan pocos síntomas de dificultad respiratoria. ¿Y con los demás síntomas? Con los demás síntomas pasa exactamente lo mismo. Los porcentajes, no voy a decir los porcentajes uno detrás de otro, pero con todos los síntomas como dolor de garganta, debilidad muscular, molestias musculares o dolores musculares, la sequedad de garganta, el dolor abdominal, la diarrea o los vómitos, aunque son síntomas que sí que aparecen también en la población infantil, en global, en los estudios publicados, es muchísimo menos frecuente, con muchísima diferencia con los adultos, con lo cual muchas veces nos encontramos cuadros muy leves, muy poco sintomáticos, que hacen más difícil el diagnóstico, como digo, en los niños. Y en cuanto a la evolución, cómo evolucionan en general la población pediátrica, si la comparamos con la población de los pacientes adultos y los pacientes, sobre todo, cuanto más mayores más, pues la verdad es que la evolución es francamente mejor. La evolución es un cuadro clínico que en general suele durar bastante menos, casi siempre entre la primera y la segunda semana de evolución el cuadro está totalmente resuelto, mientras que si lo comparamos con los adultos, los cuadros clínicos cuando desarrollan síntomas suelen durar entre 2, 3 o incluso pueden permanecer con síntomas hasta 4 semanas, síntomas que cuando evolucionan favorablemente van mejorando, pero aún así pueden durar
superior hasta, como digo, 3 y 4 semanas, mientras que en los niños la evolución media suele ser entre la primera y la segunda semana, cuando prácticamente la gran mayoría se han recuperado del todo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es verdad que hay muchísimos niños que ingresan por debajo del año, y entonces esto lo que nos quiere decir es que la gravedad de la infección, por las distintas teorías que os comenté en el vídeo anterior, es mucho menos benigna en los niños por debajo del año. Por debajo de los 5 años en general, pero sobre todo por debajo del año de vida. Estos niños tienen un porcentaje de ingreso mucho mayor, tienen más riesgo de complicaciones. En las distintas series que se han publicado, el ingreso de estos niños suele rondar hasta el 60% de los que se han diagnosticado de esta infección. El 60% de los niños es un montón. Lo que pasa es que es verdad que es el 60% de una población que está relativamente menos afectada, y como la incidencia es mucho menor, pues el porcentaje sigue siendo alto, sigue siendo el 60%, pero el global, el grupo total de los niños que se ve afectado, la verdad es que en números absolutos, la verdad es que es muchísimo menos que en los adultos. Pero recordad eso, que en los menores de un año hay que estar muy atentos, porque el porcentaje de ingreso y la evolución un poco menos favorable de la infección pues ronda el 60%. Y dentro de los ingresos, los que necesitan ingreso en cuidados intensivos pediátricos, las series que ahora mismo tenemos, que es, como digo, de lo que estamos hablando todo el rato, es de los datos que ahora mismo tenemos publicados, es un porcentaje bastante bajo. En la mayoría de las series inferior al 2% y de media alrededor de un 0,6%, que es un porcentaje muy bajo. Pero la gran mayoría de estos niños que acaban ingresos en UCI, ¿cuáles son? Pues también los menores de un año, sobre todo. Los menores de 5 años, pero sobre todo los menores de un año tienen un ingreso en UCI que proporcionalmente son la inmensa mayoría de toda la edad pediátrica. De todos los que ingresan en UCI, la mayoría son los menores de un año. ¿Qué pasa? Que globalmente, en números absolutos, siguen siendo relativamente pocos si lo comparamos con todos los ingresos que han tenido los adultos, pero es verdad que es un porcentaje que por suerte es bajo. Esto es un poco todas las diferencias que encontramos en la evolución, en los síntomas que produce esta infección, en particular en los niños, y como resumen, pues eso, quedaros con que la mayoría de casos probablemente sean asintomáticos y todavía ni siquiera a fecha de hoy los estamos diagnosticando, con lo cual si todavía los incluyéramos, veríamos que la infección todavía llama más la atención lo benigna que es en los niños en comparación con los adultos y en comparación con la población más anciana. Eso lo más importante. Los síntomas en general son más leves, y si excluimos el periodo de por debajo de los menores de un año de edad, que son los que más riesgo tienen de acabar ingresados o de acabar necesitando cuidados intensivos pediátricos, en general los cuadros son mucho más leves. La probabilidad de ingreso en valor porcentual en los niños menores de un año es verdad que es mucho más alta, pero en valores absolutos estamos ingresando muy pocos niños en la mayoría de hospitales de España por coronavirus. Y por último, como conclusión final, no olvidemos que los niños tienen otro montón de patologías que tienen que ser valoradas por el pediatra en determinadas circunstancias. Estamos viendo estos días, sobre todo estos días de tanta incidencia de coronavirus en la población adulta, muchos pacientes que no van a urgencias con procesos infecciosos, inflamatorios, accidentes, distintos cuadros que tienen que en cualquier otra circunstancia verse en el pediatra, y que por miedo a acudir a cualquier servicio de urgencias o a cualquier centro de salud se están dejando a su evolución espontánea en casa, que por suerte la mayoría, los niños tienen la gran ventaja que por suerte la mayoría de estos procesos suelen evolucionar muy bien, pero no hay que olvidarnos de que ante determinadas circunstancias o ante la duda podemos contactar con nuestro centro de salud. Hay muchos sitios donde estamos haciendo teleasistencia o asistencia telefónica o videoasistencia para poder atender a todos los pacientes que les puedan tener dudas, y en muchos casos les tenemos que decir, mira, tenéis que venir a urgencias porque esta circunstancia que le está pasando al niño tiene que ser valorada por un pediatra, no puede atenderse telefónicamente. Es verdad que la mayoría de consultas por patología banal pueden solucionarse muchas veces por vía telefónica, pero muchas veces ya ante la duda, o si no podéis tener contacto telefónico, merece la pena a veces ante la duda acudir a urgencias y quedarnos tranquilos, mejor que dejar que una enfermedad que pueda evolucionar a peor quede en casa. Así que por favor no olvidéis, es súper importante que toda la atención pediátrica que el resto del año los padres hacéis fenomenal, no la dejemos de lado ahora que estamos con el tema del coronavirus. Y nada más. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los suscriptores, a los nuevos suscriptores que después de ver este vídeo habéis decidido suscribiros, y por supuesto nos vemos en un nuevo vídeo del Club de la Fiebre.